Buenas tardes, bienvenido otro día más a Cómo Cocinar. Ayer hizo Rafa un lomo a la sal, que además salió jugoso, tierno, salió exquisito. Y hoy vamos a hacer una verdura, pero vamos a hacer una verdura un poquito más consistente. Vamos a hacer una coliflor, pero la vamos a hacer gratinada en el horno. Los ingredientes que vamos a necesitar para este plato son coliflor y bacon, queso especial para gratinar, y para la bechamel medio litro de leche, 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra sopera, sal, pimienta y nuez moscada. Lo primero que hemos hecho es poner en el fuego una olla con agua y sal. Y ahora vamos a trocear la coliflor. Vamos a empezar quitándole la dureza de por abajo y ya nos saldrán casi solos tallitos, ¿veis? Esto lo vamos a ir separando y lo vamos a poner en una fuente. He cometido un pequeño error a la hora de presentaros los ingredientes, y es que se me ha olvidado comentaros de que para la bechamel son necesarios también 70 gramos de harina, ¿vale? Yo decía, se me olvida algo, y era eso, la harina. Una vez que el agua empiece a hervir, le vamos a añadir la coliflor y la vamos a dejar cocer durante unos 20 minutos. Todos sabemos que la coliflor es un alimento que está muy bien, pero que a la hora de cocerse pues da un olor nada más que regular. Yo siempre me acuerdo de mi abuela Lola, que utilizaba un pequeño truco. Sería el truquillaki, y es echarle un chorreón de leche a la hora de cocer la coliflor, y así pues no va a oler tanto, va a oler menos a la hora de cocer. Bueno, mientras que se nos está cociendo la coliflor, en una sartén pequeña vamos a dorar el bacon. Esto se trata simplemente de echarlo, poner la vitrocerámica al 7 o así, y esperar a que se vaya dorando hasta que el bacon tenga un aspecto crujiente. Una vez que la coliflor lleva más o menos 10 minutos hirviendo, vamos a hacer la bechamel. ¿Por qué hemos esperado 10 minutillos? Porque la bechamel es una cosa que cuando se termina de hacer se sigue pesando mucho. Entonces casi para acabar a la vez y echarle la bechamel a la coliflor. Empezamos poniendo el aceite y dejando que el aceite se caliente. Cogemos nuestras varillas, que no nos pueden faltar. El aceite tiene que estar más calentito antes de echarle. No huele absolutamente nada a la casa coliflor al haberle echado la leche. La verdad que aquí así es mucho más agradable. Una vez que el aceite esté caliente, le vamos a añadir la harina y vamos a remover con la varilla hasta que la harina se tueste un poco y se haga bien la mezcla con el aceite, ¿vale? Que no queden grumos. Esta es otra manera de comer la coliflor. A mí simplemente la coliflor me encanta cocida y con mayonesa casera, la misma que hacemos para el gazpachuelo. Pues la verdad que comerte unos trocitos de coliflor cocida y ponerle mayonesa por encima, la verdad está fantástica. También con ajito frito y pimentón. Sí, la coliflor se puede también rellenar, una coliflor entera en el horno. Se puede hacer tortilla de coliflor. Es una verdura que admite muchísimo.
Veis que está la mezcla de la harina con el aceite perfecta. Vamos a incorporar un poco de leche. Esto no podemos dejar de mover. Al incorporar la leche se nos va a ir espesando. Y va a ser la misma varilla la que nos va a ir marcando cuando necesita más leche. Se la vamos a ir añadiendo. ¿Veis? Se espesa, se espesa, se espesa. Es momento de volcarle otra poquita de leche. Yo siempre suelo utilizar para la bechamel, aunque en casa tomamos leche sin lactosa, porque yo hace mucho tiempo que empecé a tomarla y nos hemos acostumbrado. Luego lo que es para la bechamel, para los postres, siempre usamos leche entera. Se sigue espesando, no podemos dejar de mover, que nos salga una salsa sin grumos, que nos salga una salsa perfecta. Y añadimos el último golpe de leche. Vamos a añadir un poco de sal. Y ahora se trata de ir removiendo y estará lista en unos 7 u 8 minutitos. Muy importante que no tenga grumos, es muy desagradable una bechamel con los grumos de la harina. Igual que cuando hacemos croquetas, como la bechamel de las croquetas no esté bien hecha, la verdad que encontrar dificultad de la croqueta harina no es muy agradable. Con una varilla se mezcla fácil y perfectamente. Lo que es la pimienta y la nuez moscada se la vamos a añadir una vez que esté hecha. Ya he dicho que tendremos que estar cocinándola durante unos 7 u 8 minutos. Ahora después nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra bechamel ya terminada. Le vamos a echar pimienta recién molida. Y le vamos a dar un toque de nuez moscada. Con eso será suficiente. Pues nada, mientras sacamos y escurrimos la coliflor, vamos a ir precalentando el horno y lo vamos a poner por los dos lados a 180 grados. Ya tenemos la coliflor cocida y la bandeja del horno preparada. La vamos a ir poniendo. El horno ya lo tenemos calentito. Vamos colocando la coliflor. Bien extendida. Y ya lo que nos queda es muy fácil. Vamos a volcarla. Ya lo que nos queda es muy simple. Lo primero que le vamos a hacer es añadirle el bacon. El bacon, veis que está súper crujiente. Eso es lo primero que vamos a hacerle. He dicho que esto era una coliflor gratinada un poquito especial. Lo siguiente es ponerle la bechamel. Tenemos bechamel suficiente para repartirla y que cubra bien. Cubrimos bien la coliflor. Con la bechamel. Una maravilla, un espectáculo. Y ya lo único que nos queda es ponerle el queso.
qué contenta estoy yo esta tarde haciendo esta receta. Porque es que a mí me encanta la coliflor. Como podéis ver, también me gusta mucho el queso. Con esto será suficiente. Y el horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados y por las dos partes. Lo que vamos a hacer es meter nuestra coliflor en el horno y dejarla gratinar aproximadamente unos 20 o 25 minutos. Nos vemos a la vuelta. Aquí tenemos, vamos a ver si no me quemo, la coliflor gratinada. ¡Qué olor! Y ya lo único que nos falta es emplatarla y presentarosla. Pues nada, aquí tenéis nuestra coliflor gratinada en el horno. Ya tan solo comentaros que no olvidéis de seguirnos en nuestros canales de Facebook, Instagram y de YouTube, de darle a like, a compartir, de mandarnos vuestros mensajes y nos vemos muy pronto, amigos.